automáticamente listo para ser consultado por cualquier persona. Para que un título sea verificado, los usuarios deberán hacer un pago dentro de la plataforma. Un porcentaje de este pago irá a la entidad avaladora. Cabe resaltar que las organizaciones avaladoras podrán subir una lista masiva de todas las personas que han pasado por su institución y de los logros que han completado. Esto para que el proceso de verificación sea automático. ¿A quiénes les puede interesar Really? A todas aquellas personas que deseen realizar la validación de títulos educativos y laborales. A todas aquellas empresas y entidades gubernamentales que necesiten comprobar la veracidad de la información de las personas que van a contratar. En el mercado actual no hay ninguna solución como Really. Prueba de ello son las noticias que vemos a diario. Really llevará la verificación de estudios y experiencia laboral a un siguiente nivel, en donde no se podrán falsificar títulos gracias a su almacenamiento en blockchain. Really? Listo, perfecto. Entonces, la idea, el principio fue ¿qué problema vamos a solucionar? El problema es la falsificación de títulos o la modificación de los títulos y también cómo los podemos validar. Generalmente, cuando una empresa o una entidad va a tratar de validar la información de un aspirante, bien sea una persona natural o una persona jurídica, lo que hace pues es ir a su hoja de vida o a su portafolio y empezar a llamar o a revisar las referencias que tenga. Una de las cosas que desea implementar Really es que la validación de la experiencia que se genera la justifique inicialmente desde el punto de vista académico las instituciones donde los profesionales fueron egresados, bien sea, podría hacerse el seguimiento idealmente, esto es un poco más a largo plazo, año tras año en su colegio y semestre tras semestre de su universidad. Con eso, digamos que el validador va a ser más allá de un punto de contacto, una cadena que se puede trazar dentro de un blockchain. En nuestro caso, el blockchain está hecho en la red de Ethereum. Digamos que analizando un poco el estado del arte con algunos colegas, se revisan cuáles son los pros y los contras de usar Ethereum para el desarrollo de soluciones en blockchain. Digamos que la desventaja que tiene Ethereum es que es un poco lento. Ethereum tiene digamos, una limitación de cantidad de transacciones por segundo de un número que es 20, que es pues bastante reducido. Pero digamos que esta limitación conlleva a algo positivo, y es que si bien Ethereum es lento, es por su naturaleza de proof of work, de prueba de trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en ningún momento ninguna máquina dentro del blockchain va a tener más poder que cualquiera de las otras. Desde mi punto de vista, esto es una falencia en las demás pruebas, en los demás tipos de proofs. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, Really la tenemos en una blockchain privada en Amazon Web Service, en un sistema, bueno, con una API que se llama Go Ethereum o Get. Go Ethereum pues está hecha en Go, es muy fácil de usar, es uno de los principales características por los cuales lo usamos. La idea con Really a corto plazo es poder tener un prototipo rápido. Entonces, digamos, nos pusimos a la tarea de decir cuánto tiempo nos vamos a demorar desarrollando Really, el prototipo, hagámoslo en un mes, no nos tardemos más de un mes. Entonces, ustedes saben que en desarrollo un mes es muy poco tiempo, porque además toca involucrar, bien sea muy sencilla, una interfaz gráfica, toca implementar un API, toca implementar el blockchain, y hay que hacer algo de redundancia en cuanto a la información. Entonces, también es bueno tener una base de datos tradicional. Entonces, estructuralmente lo que hicimos fue, el blockchain lo dejamos en Amazon Web Service y lo interactuamos con todos los nodos de este blockchain privado por medio de Get. Y el sistema, con Get, como es un API, entonces nos comunicábamos mediante una cuenta que tenemos en Windows Azure, donde cargamos la página web, cargamos un API, bueno, mejor dicho, el componente que consume el API de Get,
y una base de datos relacional normalita para poder tener algo de redundancia de información. Para, digamos, si se presenta algún ataque, puede que se presente en la base de datos y puede inclusive que se presente en el blockchain. Eso, digamos que ya a medida que evolucionan las cosas, también evolucionan los ataques. Eso es en cuanto a la estructura técnica. Entonces, al corto plazo, lo que tenemos es un validador. La información del validador se carga manualmente a través de un JSON, o sea, o puede ser, por ejemplo, si la Tadeo nos dice, listo, les voy a dar un pool de los egresados del año 2018. Nos pasan un Excel y ese Excel lo cargamos en Really. O si digamos, ya vemos que es un paso, otro pasito que se da en el emprendimiento, entonces creamos un portal administrativo donde un agente propio de la universidad se encargue de subir esa información. Con eso queda un poco más transparente la cosa. No tenemos que pasar por Funky Monkey para poder cargar la información, sino directamente ya tenemos un usuario de las universidades que lo hace. En este momento, digamos, este es el prototipo que tenemos. Voy a mostrarles rápidamente cómo se podría ver, es muy sencillo. Simplemente aquí se agrega la cédula. Y como pueden ver, entonces se ve el perfil del usuario que se desea validar. Entonces, ¿cuál es el modelo del negocio? Ahorita, pues, la consulta es totalmente gratuita. La idea es que posteriormente tengamos cargas masivas de información de profesionales, cargas individuales de información de profesionales. Para estos dos primeros actores, para las primeras etapas, no queremos, digamos, cobrar ninguna membresía, ni mucho menos. Solamente que para las cargas individuales debemos tener sí o sí alguna forma o algún poder de validación. Entonces, por lo menos al corto plazo, para darle viabilidad a esto, hay que hacerlo de forma chinomático o manual. Entonces, se revisa la información que sube el usuario, se revisa su identidad, se revisa sus experiencias laborales, ahí sí como se hace tradicionalmente, pero entonces ya se va cargando a medida que se va validando dentro de Really, cosa que después para que quienes deseen averiguar la información profesional o la información laboral dentro del modelo de negocio, sí sean ellos los que nos puedan pagar alguna suma que no sea mayor de unos 20.000 o 30.000 pesos. Esto es con el fin de poderle dar un crecimiento masivo. Si nos ponemos a, digamos, tratar de ir muy B2B, business to business, entonces nos tocaría golpear en puertas de empresas muy grandes para pedir, digamos, un cobro por el servicio muy alto, cosa que pues arriesga mucho más el negocio, por lo menos en sus primeras etapas, porque no tenemos historia. Y eso es muy importante en los emprendimientos o en este tipo de startups, es que de alguna forma toca mostrar un crecimiento aceptable, un market fit aceptable. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo unos early adopters, que tengo una retención aceptable, es decir, que no, mis usuarios que concurren dentro de mi aplicación no van bajando, sino que se pueden mantener y ya si me vuelvo muy exitoso, entonces empiezan a subir. En ese momento es cuando un capital venture o una central de inversión o un ángel inversionista sí me voltea a mirar en serio. Entonces me dice, bueno, él está pequeño, pero ha demostrado que sabe lo que hace, técnicamente está bien soportado, los cofundadores, ellos para digamos en etapas muy tempranas de startups, los capital ventures miran muy bien quién es la hoja de vida. Inclusive han invertido en ideas. ¿De quién? Entonces tú van a mirar, es que este tipo, no sé, hizo Uber, entonces él sabe lo que habla. Puede que no tenga un solo desarrollador, puede que no tenga un peso, pero él creció algo como Uber o creció algo como Rappi. Entonces, bueno, para describirles un poquito mejor, entonces como se puede ver, se ve el nombre, las fechas de ingreso a cada una de las instituciones, las fechas de salida,
esta sección es la parte de la experiencia académica y esta sección es la parte de la experiencia laboral. Es muy a grandes rasgos como funciona, obviamente se puede complementar mucho más, pero digamos que el objetivo es poder tratar de atacar el problema sobre todo en el sector público, donde es tan importante el sustento de la experiencia académica sobre todo, porque cada rato uno escucha que fulanito no hizo el doctorado que hizo y lo que hizo fue un curso de 2 días, entonces pues uno se siente tumbado. Y entonces como es tan fácil de describir el problema, entonces el primer paso para mí como vendedor de mi producto, de poderlo vender. ¿Sí? Entre más fácil sea de poder decir cuál es mi problema pues, y de cómo solucionarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Listo, entonces queremos formar alianzas con universidades, con empresas y ya también hacer las validaciones manualmente. Mediante una tecnología que es trazable, que es inmutable, que es segura, como lo es blockchain. Eso es lo único que necesitamos de blockchain. Digamos que en este caso, si se nos presenta un ataque y se nos cae la página web, no es tan crítico, ¿sí? O sea, el componente que tiene blockchain aquí, digamos, por su descentralización, de que me ataquen la información, no es tan crítico. Lo que más queremos acentuar es el poder de la inmutabilidad. Eso es lo que más nos parece importante. Con eso, cuando se vaya a comparar cualquier otro sistema con Really, entonces pues, si se encuentra alguna discrepancia, se va a decir, bueno, ¿en quién voy a confiar más? Entonces mi sustento es decir, bueno, usted puede confiar en mí porque yo estoy hecho en blockchain. Y si quiere me puede auditar, que eso es, digamos, una muestra muy clara de transparencia. Eso es muy a grandes rasgos, pues, Really. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguno de listo. Si quieres, tú contestas aquí. Ya te llevo la… Entonces, la idea es que nos presentemos, digamos… nombre, institución. Buenos días, mi nombre es Heidi Álvarez, Universidad Javeriana. Pregunta, ¿cómo con Really van a hacer la verificación? Es decir, por ejemplo, yo te voy a enviar la información de mis egresados, ¿cierto? ¿Cómo tú certificas que yo soy quien digo ser? ¿Cómo van a hacer esa verificación de que yo soy Tadeo, yo soy Javeriana, yo soy Andes, lo que sea? Aló. ¿Sí me escuchan? Sí. Listo. El primer paso. Aló. Listo. El primer paso es… El primer paso es formar alianzas. Entonces, ¿yo cómo sé que el agente de la Tadeo es quien dice ser? Porque previamente yo tuve que haber generado algún acuerdo con la universidad y yo le doy un usuario a esta universidad. Este usuario, quien me dice la universidad, el correo y a qué correo debe apuntar es la propia universidad. ¿Listo? Entonces, yo le digo, listo, entonces ya usted es quien me está dando este usuario, yo le doy su usuario y contraseña para que ya usted posteriormente y de una forma libre pueda subir cuantos pools de nuevos profesionales desea agregar. Eso es inicialmente para el tema de las universidades, que es un poco más sencillo que para un ingreso manual. Digamos, si Really se vuelve masivo, inevitablemente debo tener alguna validación humana para poder saber qué es lo que la gente me está diciendo. En una universidad, en un único usuario de una universidad, me queda mucho más fácil creer. ¿Listo? Pero en muchos usuarios, personas naturales que no conozco, es un poco más complicado. Entonces, lo primero que puedo hacer es que si un usuario agrega información que ya, digamos, estaba previamente cargada porque hacía parte de una universidad en la cual ya estaba el agregado, entonces él ya tiene su perfil,
Si él ya tiene su perfil, ya van a haber cosas precargadas como su experiencia académica que él ya no me va a poder modificar. Si él dice no, yo salí de la escuela y no salí de la Tadeo, entonces el sistema le va a decir, lo siento, no puede cambiar esa información porque ya está precargada. Sí, y bueno, y si la desea cambiar, mándeme por favor los certificados o las validaciones que tenga para decir esto. Pero entonces, a medida que voy ganando experiencia laboral, no puedo de alguna forma saber a ciencia cierta si es que esa empresa no está todavía en Really, saber si es lo que me está diciendo o no es cierto. Entonces, hay ciertos niveles de validación. Pues lo primero es que el correo electrónico de la referencia de esa experiencia sea un correo electrónico corporativo de la empresa en donde trabajó. El segundo, que el teléfono el que se me brinda sea un teléfono corporativo, cosa que cuando yo llame, por lo menos me conteste la operadora de esa empresa o el asistente administrativo de la empresa para saber. Entonces, eso es, digamos, eso es algo que nos preocupa porque si no tenemos dentro del modelo de negocio capacidad para poder solventar este personal, tendremos que alimentar de alguna forma el modelo de negocio para poder recibir más y poder justificar mejor el negocio. Ok, muy buenos días. Su merced había comentado que están soportados bajo la red de Ethereum, que es un poco lenta debido a que permite 20 operaciones. Sí, ¿quién me habla? Yo. Hola. Entonces, ¿esto cómo afectaría los costos operacionales de Really? Listo, esa es una pregunta bien bacana. De una forma o de otra, así usted esté en una red pública o en una red privada, blockchain funciona como un pay as you go. Como estamos en Amazon Web Services en la nube, entonces el pay as you go funciona en la metodología de minado. Entonces, cada vez que yo voy a… ¿Aló? Cada vez que yo voy a hacer una consulta o agregar un nuevo profesional dentro del sistema o agregar una nueva información del sistema, tengo que minarla. Entonces, lo que yo hago es decirle a mi blockchain, le doy una operación matemática que él tiene que resolver en muchos nodos. Entonces, hasta que una cierta cantidad de nodos me resuelva esa operación, es que ahí sí ya el proceso de minado es exitoso. Ese es Proof of Work. Ninguna máquina tiene, dentro de la red privada en Amazon Web Service, tiene más capacidad de procesarme esa operación matemática. Por eso Ethereum es un poco lento. Pero entonces ahí es donde Amazon tiene su negocio. Entonces él me dice, por cada tipo de minado que usted me solicite, entonces yo le hago un cargo. 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, lo que sea, pero entonces a medida que yo vaya haciendo más cosas, pues más me va a valer. ¿Listo? Eso es en una red pública. En una red privada, perdón. En una red pública, entonces entra en juego el concepto del gas. En Ethereum, el gas se mide en gigawatts. Entonces lo que dice Ethereum es, listo, yo tengo a todos mis usuarios y todos ustedes quieren que yo les mine dentro de toda mi red unas operaciones que quieren realizar y de acuerdo a lo que ustedes me ofrezcan de gas, yo se las mino más rápido o no. Digamos, casualmente esta semana que está pasando tuvimos un problema con un aplicativo es un exchange que hace transas de divisas de dólares a pesos y a bolívares. Entonces, ¿qué pasó? Ethereum nos tenía como un límite aceptable 22 gigawatts y el sistema estaba funcionando normal. Resulta que el pasado viernes hicimos una actualización que nada tenía que ver con eso, pero después de la actualización se puso súper lenta la red. Entonces el cliente empezó a decir, oiga, la cagó con la actualización, revise la actualización. Entonces nos pusimos a revisar la actualización y resulta que la actualización no tenía nada que ver. Entonces nos pusimos a mirar, venga, a ver, todos los errores apuntan a que la red de Ethereum no nos está respondiendo bien. Entonces revisamos y Ethereum modificó la cantidad de gigawatts de 22 a 25 y listo, se cambió, es digamos como esa puja
y el sistema siguió funcionando normal. Entonces, digamos que los gigaways finalmente se traducen en Ether y el Ether finalmente se traduce o en minado o se traduce en dinero fiat, si es que o de otra criptomoneda. Aló, bueno. Mi nombre es Alba Falconert, vengo en representación del externado y también de la Uni Panamericana. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Tú hablas de lo que todos conocemos como una blockchain por ser descentralizada. Si ustedes son los validadores, yo siento que se centraliza. Puedo estar equivocada, quisiera que me lo aclararas. Las universidades cargarían la información, pero digamos que al momento de cargar la información ellas la están brindando. ¿Qué acceso tienen estas universidades también de acceder a la información de la red? Porque de pronto ellos están aportando los diplomas, los logros de sus estudiantes, pero también están recibiendo estudiantes, también están recibiendo empleados, también están… Entonces, ¿cómo funcionaría, digamos, o si cada universidad sería un nodo, o cómo es esa dinámica? Listo, perfecto. Entonces, lo primero, la validación de la información la realiza la red, ¿listo? Pasa por un filtro que se llama Really, que lo que hace es tratar de autenticar a alguien. Si tú eres la universidad, entonces yo te voy a dar un nombre de usuario y contraseña para que tú puedas cargar la información en la red. La red es decir, es una red privada, pero es un blockchain. Es decir, que yo no la tengo dentro de mis instalaciones, sino que Amazon me dice, yo le voy a ofrecer una cantidad de nodos muy grande para que usted pueda albergar esa información. Esos nodos no son de FunkyMonkey, esos nodos siguen los parámetros de cómo se fundamenta Ethereum. Y de acuerdo a nuestro contrato inteligente, lo que hacemos es saber si se cumplen con las condiciones para agregar un nuevo profesional. ¿Listo? Y para las universidades que se ofrece, obviamente, si la idea es partir desde el punto de la experiencia, desde que yo soy un niño pequeño, para saber si efectivamente, por ejemplo, yo salí del colegio de La Salle y la universidad quiere validar eso, la idea es poder llegar a acuerdos con las universidades para que ellos también puedan adquirir esa información, ¿sí? Esto tiene que siempre ser un gana-gana. Entonces, si la universidad me está proveyendo información, lo mínimo que yo puedo hacer por la universidad es poder brindarle también la información sin tener que llegar a cobrarle algo. El modelo de negocio, en últimas, entre más cantidad de datos yo tenga, más fuerte soy y más me van a creer. ¿Listo? Así yo sea una entidad privada. Puede que en algún momento, creo que ahorita inclusive en Colombia 4.0 van a haber una hackathon relacionada con este tipo de desarrollos y seguramente van a haber algunos relacionados con eso para que las entidades públicas puedan hacer esta información o manejar esta información. Pero en últimas yo considero que entre yo tenga más profesionales dentro de mi red, más fuerte voy a ser para poder ahí sí incentivar a quienes deseo que sean mis clientes, que sean cualquier persona que desee validar la información de alguien, bien sea que trabaje en una empresa, que trabaje en el Estado, para que ayude a saber si esa información es real. Eso como primer paso para personas naturales. Y en segundo paso, para personas jurídicas, es el mismo concepto, poder sustentar mi portafolio y mi experiencia con clientes pasados, experiencia ya mucho más específica, sobre todo en convocatorias, por ejemplo, en las convocatorias que hace el Estado para el desarrollo de software o convocatorias internacionales que se hacen, ya son temas muy específicos y requisitos muy específicos que son un poco complejos para quienes reciben la información y van a hacer la selección de ese, digamos, request, se me olvidó la palabra, RPF, dejémoslo en RPF. Entonces, para ellos es un trabajo muy largo empezar a saber toda la historia de una empresa para saber si de verdad es el mejor proponente o no. Hola, mi nombre es Saúl Tarazona, vengo de Dubái, de Decafor Blockchain Advisory. Quiero felicitarlo por el proyecto. Muy interesante. Quiero preguntarle qué parte de la financiación de su proyecto está. Eso es uno. Y el segundo,
si no es muy largo, ¿por qué eligió Amazon Web Services si hay otros? Listo. La financiación la ha hecho Funky Monkey. La idea es poder, dentro de nuestra empresa, es poder darle viabilidad a startups de base tecnológica, inicialmente invirtiendo capital a riesgo de nuestra propia empresa. Sí, generalmente cuando uno recién empieza, quienes creen en uno son uno mismo, la familia y los amigos. Y pare de contar, a menos de que uno sea una persona con mucha experiencia en emprendimientos. Entonces, obviamente pues uno toca puertas y busca alianzas y digamos en este momento no estamos tanto buscando capital, crecer en capital, sino estamos buscando más es mejorar el equipo. Nosotros sabemos en qué somos buenos en desarrollo, ¿sí? Pero necesitamos alguien que esté en el medio académico, que tenga los contactos, que nos pueda ayudar como hoja de vida del emprendimiento. En centrales de inversión, como por ejemplo en Y Combinator, es uno de los factores más importantes para ellos saber quién es usted, más allá inclusive de los KPIs en algunos casos. O sea, como que ellos lo toman como… cuando uno le habla a un inversionista es como cuando uno está tratando de enamorar a su chica o su chico. Entonces, enamóreme, ¿quién es usted? Entonces uno mira, bueno, es que a esta chica le gusta los inteligentes. Entonces, no, pues mira, yo estudié en tal parte, hice tales cosas y me gané tales becas y tal. No, él es muy sensible, entonces, no, pues entonces a mí me gusta mucho el cine romántico, cosas por el estilo. Entonces, un inversor de capital, dependiendo de su perfil, me dice, ¿usted qué ha hecho para hacer desarrollos tecnológicos? Bueno, entonces está el background de Funky. ¿Y usted quién es en el ámbito académico? Pues no soy alguien tan importante. Entonces, eso es el momento, eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, pues estamos nutriendo la idea, mejorando la implementación tecnológica. Y la segunda respuesta en relación a Amazon Web Service es porque tenemos más experiencia en Amazon Web Service. Entonces, como el objetivo inicialmente era poder desarrollar el producto rápido, ya habíamos trabajado con Get, ya habíamos tenido experiencias usando lambdas, usando diferentes componentes de Amazon Web Service que nos demoraban menos en el desarrollo, entonces por eso fue que nos fuimos por ese lado. Buenos días, mi nombre es Diego Pinilla y vengo del SENA. Quisiera saber cómo van a verificar experiencia laboral de empresas que ya se encuentran liquidadas o que ya no están en el mercado, ya no hay un registro en Cámara de Comercio vigente o no hay una oficina donde puedan verificar esa información. ¿Cómo se va a hacer para validar esa información que, digamos, ya no existe? Esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que, digamos, como no existía blockchain hace 50 años, entonces no hay una forma de poder tener una trazabilidad concreta de esto. Digamos, podemos indagar con algunas migas de pan. Entonces, se puede mirar, si la empresa estuvo liquidada, se tiene de todas formas un registro en Cámara de Comercio, en DIAN, para saber quién era esa empresa, por lo menos para saber si esa empresa, el objeto social era de lo que el aspirante dice que es. Enseguida, de todas formas, a pesar de que la empresa ya está liquidada, debe haber una referencia de esa persona. A menos de que la persona haya fallecido, se puede contactar a esa persona para saber si efectivamente esa empresa existió y si conoció a esa persona. Obviamente esa validación es un poco más riesgosa porque no tenemos digamos, hay más riesgos en cuanto a la información. Pero digamos que de esa forma podríamos hacerlo. El problema con eso es que le va a conllevar más tiempo al validador internamente de la empresa. Entonces lo que nos toca es generar protocolos muy lineales para el proceso de validación, cosa que ya se vuelva un tema mucho más mecánico y no nos quedemos enfrascados en la validación de un cierto profesional. Bueno, muchas gracias Camilo por tu presentación. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Bueno, a continuación tenemos a… Bueno, a
continuación tenemos a Daniel Malaver, ingeniero, ¿tú eres ingeniero de sistemas? Ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Él va a presentar a NetM, es una red blockchain orientada al uso corporativo y personal que funciona como un sistema de pagos con su infraestructura complementaria y su moneda electrónica nativa que llega a conectar las diferentes redes transaccionales usando elementos de compensación NTM, que es una criptomoneda con su propia blockchain que permite conectar mercados con activos digitales.